Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas noches, queridos amigos. Ya estamos en este su programa el más preferido, el más reflexivo, no necesariamente a veces es el más divertido, a veces ya dicen que somos unos pesimistas, que si entramos de malas, que deprimimos a la gente, ya nos dicen tantas cosas, eh, si estamos retrogradando, no, bueno, cuántas cosas ya nos están poniendo por aquí y seguramente es por la por la miniatura del programa que nos pareció muy cómica, porque los autoritarismos, no se pintan de angelitos, de verdad, pero son el demonio, en serio cuando llegan al poder y hacen de las suyas. Y de eso vamos a hablar hoy, les prometimos un programa de reflexiones al respecto porque ya lo decíamos el año pasado, una encuesta señalaba que los jóvenes en América Latina preferían en general eh, gobiernos autoritarios y no necesariamente que los prefirieran, sino que había un desdén, había un desencanto con la democracia, pero por un desencanto con la democracia no había que mandar al demonio a todas las instituciones y a toda la democracia en términos generales. Ustedes, queridos amigos, ustedes, querida audiencia, si me han escuchado ya durante algunos años, saben que yo no soy un adalid, yo no soy un defensor, yo no hago la apología nunca de la democracia. Churchill a lo mejor, y además creo que le atribuyen equivocadamente esta frase de que la democracia es el peor de todos los sistemas, salvo por el resto. Creo que ni siquiera es de Churchill, pero bueno, mucha gente se le atribuye a Winston Churchill. Eh, pues lo decía de una manera, si es que acaso lo decía, él lo decía de una manera muy correcta, ¿no? La, la democracia, dirían algunas generaciones y algunos sectores, la democracia es popó. La verdad, pero bueno, es lo que hay, es lo que más nos ha funcionado. Pero si me dicen autoritarismo o democracia, no tengo dudas. No tengo ni la menor duda. Y a eso tenemos que, en eso tenemos que reflexionar. ¿Por qué? Porque muchas civilizaciones, muchas ciudades, muchos países, muchas culturas están dejando a un lado los valores democráticos que construyeron instituciones y países más o menos sólidos los últimos, pues, ¿qué podríamos decir? Ahorita que ya entre a mi edad me va a corregir con los datos sólidos, a lo mejor 150, 200 años de modernidad se han hecho con una democracia al menos es similar, en términos muy similares a los que hoy conocemos, y por algo le estamos dando la espalda a ese modelo. Por algo, eh, América Latina se la ha pasado en guerrillas, en golpes de Estado, en cambios muy bruscos de gobierno. México se había separado de eso, México ya entró en ese esquema y, por ejemplo, lo que pasó ayer, si ustedes, queridos amigos, piensan que vamos a hablar del demonio de Donald Trump, no, no, queridos amigos, no vamos a hablar de Donald Trump en términos generales y no vamos a hablar de la elección de los Estados Unidos, eso ya lo hicimos ayer en Cena de Grillos. Además, creo que los temas generales que había que abordar se abordaron. Pero lo que sí tenemos que pensar, lo que sí tenemos que plantear, es que el Partido Demócrata en los Estados Unidos se volcó a la izquierda, a una izquierda progre y a una tendencia cultural que no le ha aportado nada a la humanidad, al menos en los últimos 150 años. Pero los republicanos dejaron de ser los republicanos. Los republicanos tienen una crisis también como el resto de repúblicas bananeras de América Latina. ¿Y por qué lo digo de esa forma tan categórica? Porque los republicanos adentro tienen una crisis de valores donde hoy están guiados por un Mesías, por un líder. Hoy el Partido Republicano quedó atrás.
hoy existe el trumpismo. Y eso es el riesgo que tienen las instituciones en todos los países, desde la primer potencia del mundo, que hoy uno de sus partidos sólidos, uno de los pilares de la construcción de los Estados Unidos, gira en torno a una figura mesiánica también, y con ciertas características de un liderazgo que les puede gustar, no les puede gustar, es cuestionable, no es cuestionable, como ustedes quieran, pero el Partido Republicano perdió su base. Hoy el Partido Republicano debería de llamarse el trompismo, como aquí el López Obradorismo y como el resto de países de caudillos. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Para eso me va a acompañar en un momentito más mi brother, pero tenemos que hacer esta introducción que nos pide nuestros amigos de Wow MX. Pues amigos, en un momento más va a haber otro invitado sorpresa, de esos que le gustan a Aminadab. No, sí va a haber un invitado, pero es casi como de casa. Mi querido Aminadab, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Octavio, pues muy bien, un saludo a todo nuestro público de la disidencia, muy buenas noches, hoy estamos arrancando a muy buena hora, ya ven que luego este programa se empieza a ser trasnochado y tenemos que aplicar relojes legislativos y cosas raras, pero hoy estamos muy a tiempo, ¿cómo estás Octavio? Qué bueno que estamos a tiempo, y además qué bueno que vamos a ver este tema porque pues ya nos debíamos este genérico con todo lo que pasa y que siempre lo dejamos pasar, ¿no? Porque la coyuntura nos gana, la coyuntura, cada cosa que sucede, yo por ejemplo, esos autoritarismos, yo ampliaría a muchísimos casos, ¿no? Autoritarismos, por ejemplo, aquí en México, pues tienes pues lo que pasa ahorita en los debates en el Congreso, hoy que hubo 2 sesiones en el Senado, bueno, fueron claramente autoritarias las posturas supuestamente mayoritarias y representantes de los pueblos y todo aquello. El próximo domingo vas a ver el autoritarismo en la elección interna del PAN, que es otro autoritarismo del que tendríamos que hablar. Estás viendo lo que pasa en el propio Estados Unidos, creo que da mucho de qué hablar. Todos los temas que sigue habiendo, por ejemplo, en Sudamérica, ya se olvidó mucho el tema de la elección de Venezuela, que es otro asunto que es muy, muy relevante en ese sentido. Pero lo peor es que ayer, por ejemplo, en la cena de grillos, ya ves que ayer me tocó estar completo con ustedes, hubo varios comentarios que me llamaban mucho la atención pues de los trompistas, ¿no? Pues, yo entiendo, pues claro que todos los ciudadanos tenemos el derecho de, pues, simpatizar, de estar con cualquier, dijéramos, candidato, figura pública. La democracia en parte consiste en eso, ¿no? Que tú libremente optes, decidas y apoyes a alguien, pero muchas veces ese alguien no representa ese tipo de valores. Creo que es parte de lo que vale la pena que hablemos y bueno, pues ahora sí que ya nos encargaremos un poquito más adelante con eso, ¿cómo ves? Oye, mi querido Aminadab, al parecer está polémica la miniatura que le pusimos al programa el día de hoy. Evidentemente, querida audiencia, está generada con inteligencia artificial para hacer algo rápido. Le pedimos allá a la inteligencia artificial que nos hiciera una imagen de cómo se acababa la democracia y ascendía un tirano, pero le puse específicamente que no se relacione con un país en lo particular. Y ¡zas, Pascual! Sale el mismísimo demonio, ¿no? Sí, no, pues déjame decirte que, fíjate, yo ayer en corto, en el mismo programa, estaba en diálogo con el Balcero, que era estaba más enojado con lo que yo estaba diciendo respecto a que me parece que Donald Trump, bueno, pues es una figura muy nefasta para la humanidad, pero y en corto yo le decía, pues que me parece que es un monstruo.
Pero tú y yo no platicamos, así que la figura que se creó de imagen del programa no tiene nada que ver, el verdad no lo he visto aquí en el chat, pero no es respuesta a ese diálogo, creo que ese diálogo puede continuar, pero sí, es que de veras no los queremos ver, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que, fíjate, si los que estamos en la política luego perdemos el olfato de estas cosas, pues el ciudadano que no está al 100% pues vinculado a esto, que tiene pues todo su asunto vital por delante, pues la verdad es que por eso luego nos encandilan estos liderazgos tan terribles en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, así está el asunto. Oye, mi querido Aminadab, tenía que equilibrar este programa porque aunque no está Bogus y tú detestas con todo tu corazón a Trump, Sí, sí, sí. no No, podíamos. pero yo no quiero, hoy no, de veras, a ver, quiero hablar de las figuras, pero bueno, ¿a quién invitaste? Y me imagino que vas a poner feliz aquí a la audiencia. No, no ¿No? está el señor Caireles, No está. al señor que Oye, genera la porque es que como esquizofrenia de la vi que banda. estaba Coretti, está Carmen, dije, no, pues No, yo creo que no, Octavio no. le va a dar gusto a la audiencia, pero entonces, No, es un joven amigo, querido amigo, que, que defiende valores muy similares a los que tú comulgas, mi querido Aminadab. Es un hombre que es un joven que defiende con mucha vehemencia a la familia, los valores de la familia, te estás muteado, mi querido, estás sí, muteado, ya me estoy imaginando a quién invitaste. que Me defiende parece muy bien. que defiende con mucha vehemencia los valores de la familia. Desafortunadamente anda perdido y le va a un equipo que ha comprado títulos. Ah, y entonces ya entendí, sí, sí, ¿Qué pasó, mi ya vi, querido? sí, bueno, ¿cómo estás, Giancarlo? Gusto en verte. Muy bien, gracias por la invitación y por supuesto había que equilibrar esto. No sabía que Ah, odiabas caray. a Trump. No, a ver, no, Trump, la figura política de estos hombres así como súper dotados, hiperpotentes, todo eso, o sea, en general, o sea, y además, sea del espectro ideológico que sea, ¿no? O sea, a mí me puede parecer igual de malo alguien que se asuma como un izquierdista, o sea, como los de aquí de México, que son los Trumps a la mexicana, que son de la izquierda populista, demagógica, etcétera, etcétera, como los que son del populismo de derecha. O sea, digo, finalmente, esa figura, para quienes hacemos o pensamos en que la política debe ser así, democrática, ciudadana, institucional, con límites al poder, pues estas personas que se sienten como ilimitadas, pero bueno, va a dar mucho para que este tema lo reflexionemos, mi querido Giancarlo. O sea, no es un tema ni de estar en contra de las ideas de Trump, ni de las ideas de AMLO, sino de las figuras, porque creo que hay que distinguir ese aspecto. Pero bueno, échale, Octavio. A ver, no sé, mi querido Giancarlo, Pero al margen de Giancarlo que no ha saludado, que salude. ahorita, justamente. Lo primero que quería era presentarte, que saludaras a la audiencia. Ya tenemos en las diferentes redes. Ya ahorita hasta voy lento con los comentarios, pero ya hay buena banda en las redes. Mi querido Jan, ¿cómo va el Cruz Azul? ¿Estabas pendiente del partido? Me No. quedé al corte del primer tiempo, iban 2-1, favor Cruz Azul ya había otra vez adelantándose al Atlas. Es posible que acabe con Pero, 16, con 15 triunfos, Sí, una derrota y un empatado, ¿no? va a jugar como nunca y va a perder como siempre. Esa es una historia que ya... ¿Qué bueno, te por lo digo? menos hoy parece ser que le regalaron un penalti así como si fuera el América en la final, ¿no? Bueno, eso, en uno de los chats de nuestros amigos que ven este programa, que les mando la liga, a la hora que estaba mandando el aviso, estaban justamente con eso, ¿no? De que si ahora fue la compensación claro que nunca se compara de compensarte en el torneo regular que en una final, ¿verdad? Pero bueno, así es esto. Saluda a la banda, mi querido Jan. Hola a toda la gente que nos está escuchando, viendo. Los invito de paso, aunque vamos empezando a suscribirse y activar la campanita en el canal para que no se pierdan de ninguna transmisión. Gracias, como siempre, a Cata por incluirme en lo que se puede, hablando de los temas pues que me encantan para, como bien dijo él, ponerle equilibrio a la mesa, porque podemos tener opiniones similares, pero en algunas pues sí estamos diametralmente en contra. Y eso enriquece el debate y el análisis político. Así que siempre agradecido con ustedes y siempre es un gusto también compartir pantalla con Aminadab, que
acostumbra a llevarme la contra en casi todo lo que digo y es interesante, emocionante y entretenido. Bueno, de eso se trata, de eso se trata. Pero ahorita van a saber cómo van a empezar sus defensoras. Ay, Timan y Aminadab, ay, mi grillito de la tercera edad, ¿cómo Oye, lo oye, joden? Adi, oye, fíjate, oye, eso es espontáneo. Yo no hago ni nada por Mira, yo creo que todas las aquellas amigas del Team Aminadab, yo creo que salvo a Paqui Ayala el día que vino desde Las Vegas, casi no las he visto en vivo, o sea, es puro tema así, virtual, pero yo sé que a ti, Cata, te molesta eso porque las catafans luego son así más, son así como las Fairlovers, que son así muy directas, pero en fin, no. No. Oye, pero he estado detectando que nuestra audiencia miente. Porque, por ejemplo, yo no sé si tú, mi querida Minada, puedas detectar una mentira en este mensaje. Dice, nomás vengo porque Catalán me mandó la liga y dijo que van a sacrificar a una virgen. Me ofrezco. ¿Tú crees que hay gente con absoluta castidad en esta Yo audiencia yo viendo? Yo creo que hay una mentira implícita en este mensaje, ¿eh? Bueno, yo lo único que sí le contesté, fíjate, este es el único mensaje que contesté yo en el chat de ahí del canal. Le digo a Coret que no vale la pena que se sacrifique por nadie. Estás, creo que muteado, Qatar. No, sí está. Vamos a entrarle ya al. Oye, se quedó sin palabras ante el mensaje de Coret. No. Así pasa luego, Giancarlo. Es que luego, ya cuando dicen, de repente aquí los mensajes son tan directos que ya luego ya no cuando, es sabes que ni son qué las 10 de decir. la noche, ya empiezan a hablar Sí. hasta de la castidad Pero, personal de la pero gente, cabrón. acuérdate que una de las cosas es que este programa sí es nocturno, pero luego después todo el mundo lo puede ver en horario, En diferidos. Sí, entonces tenemos que cuidar ese asunto de no pasarnos de ser nota roja. Mira, Oye, Jan, oye, dice Coret que nunca aprovechando miente, ¿eh? Así que que estamos aguas. arrancando, para que hagas el comercial de entrada y de salida, traes nuevo proyecto con Tumba y con Ferdi. Sí, con mi querido Tumbaburros y con Ferdinand Recio quisimos iniciar un proyecto que seguimos trabajando siempre cuando iniciamos, o se inician proyectos, pues el arranque es de las cosas más complicadas y sostenerlo todavía más. Así que estamos construyendo este podcast, esta serie de programas muy parecido a lo que ustedes hacen con el toque presencial. Eh, pero desde una perspectiva de la derecha conservadora. Si bien es cierto que se le da voz a gente de todos los espectros políticos, de hecho el primer programa, el programa de arranque fue con Poncho Gutiérrez, con Ponchairo, así que no nos pueden decir que no hay apertura a diferentes ideas, sin embargo, sí, la perspectiva y la corriente ideológica del programa está inclinado a la derecha conservadora en pro de la construcción de un proyecto de derecha, no de derecha conservadora propiamente, porque sí creo que los proyectos políticos, si lo comenzamos a definir como derecha conservadora, lo vamos a limitar demasiado y lo que necesita México es un proyecto de derecha en donde cabrá la derecha conservadora, pero también cabrá la derecha más libertaria, que se quedó en esa adolescencia Los ideológica. palios. Los palios, los libertarios y gente en general. Fíjate, ahora que me das oportunidad de contar sobre eso, aunado a los fenómenos que han ocurrido tanto en México con la transformación de Cuarta como en los Estados Unidos con ya el presidente electo Donald Trump, es que yo entiendo que a la izquierda y a la gente que simpatiza con la izquierda también le importan muchas de las consignas que tenemos en la derecha. Por ejemplo, a una persona de izquierda le importa su familia. A una persona de izquierda le importa el futuro de sus hijos. A una persona de izquierda puede simpatizar o puede querer defender las ideas pro vida de alguna u otra manera, pro vida, pro familia. A una persona de izquierda también le interesa qué llevar de comer a su casa. Y en general las luchas se enfocan de manera diferente, pero los fines no suelen ser tan distintos. Hablando específicamente de las personas de a pie que se identifican con uno u otro espectro político o quizá con ninguno, pero a la hora del voto eligen a una persona que sí tiene un espectro político
y una ideología definida. Entonces creo que abrir tanto el debate como los brazos de una nueva perspectiva y un nuevo proyecto político no necesariamente excluye a todas las personas que de alguna u otra manera, en alguna u otra ocasión, han decidido o han optado por elegir a un proyecto de izquierda. No quiere decir que las consignas y que la idea del análisis y del proyecto sea de izquierda. Quiere decir que tenemos que encontrar los puntos en común y sin dejar de lado las convicciones, porque hay cosas que no son negociables, impulsar un proyecto que verdaderamente sea de derecha en este país y que realmente le haga oposición. Así que ese es un poquito el proyecto que tenemos. Traes un gran tema porque Sí. fíjate que incluso entre una comunidad relevante, gente rimbombante y de renombre que tú conoces, Jan. El día de hoy, como muchas otras veces, me omito los nombres de algunas personalidades. Hemos llegado ya muchas veces a la conclusión, y ojo, lo comento porque va de la mano con lo que vamos a platicar, que este debate de las izquierdas y las derechas está muy agotado, ¿no? O sea, yo no sé qué tan pertinente pueda ser ahorita plantear un proyecto de derecha o de izquierda. Me parece muy complicado. Y te lo digo además, donde más me puede resultar evidente, como por ejemplo son ese piso común que muchos de nosotros tenemos, que son las áreas económicas. Decimos, oye, apostémosle al libre mercado, a la no intervención estatal, y mucho o sea, a lo mejor eso nos amalgama a muchos. Y las divisiones van a ser que si el Estado se mete en las decisiones individuales de con quién se acuesta uno, o la vida, los temas de aborto, o sea, etcétera, ¿no? O legalización de drogas, o imponerle una moralidad a la ciudadanía, a la gente, que eh, si caemos en el otro lado, caeríamos en el progresismo peligrosísimo, ¿no? Progresismo de derecha, que también es peligroso. Pero al final del día, por ejemplo, en esto de las izquierdas o las derechas económicas, pues sabemos perfectamente que las privatizaciones son un camino de prosperidad y de competitividad y de competencia. Sin embargo, cuando uno piensa en la Ciudad de México y piensas en quitar un poco al Estado, y hablo de las grandes ciudades, ¿no? Estoy hablando a lo mejor de eh, 45 ciudades principales de todo el país, de las 32 entidades federativas, pues ahí no necesitas Estado, ahí necesitas competencia, ahí necesitas más mercado, y ahí necesitas más oferta para que los oferentes tengan la obligación de plantear mejores bienes, mejores servicios y mejores precios. Sin embargo, pues cuando te vas a la sierra más alejada de Chihuahua o de Zacatecas, pues tiene que haber ciertos principios de solidaridad y subsidiariedad y tiene que haber alguna intervención del Estado. No soy fan de eso, no lo promuevo, no estoy de acuerdo, pero ahí no va a llegar el mercado a poner hospitales, ahí no va a llegar el mercado a poner escuelas, ¿no? Y entonces tenemos que buscar algunos otros esquemas de participación. ¿Por qué te lo digo, Jan? Porque esa plática de sí más de izquierda, sí más de derecha, sí con un espectro ideológico, no. No sé si alcanzaste antes de conectarte a escuchar el planteamiento que hice del programa. Hoy los republicanos se han alejado de sus valores fundamentales. Hoy los republicanos son trompistas. Hoy hay una reconversión de la clase política de los Estados Unidos. Como hoy la izquierda no existe en México. Hoy existe el obradorato, ¿no? Y si te vas a muchas otras regiones del planeta, esta nueva visión, versión o etapa de caudillos revivió.
Y entonces las democracias tambalean, las instituciones tambalean y los estados-nación están en manos de un grupúsculo y en algunos casos de una sola persona. Y esto es un peligro para el mundo futuro, para nuestra humanidad. Y ahí es donde Aminadab ayer decía, es que no es que me caiga mal Trump, ¿no? Es que Trump puede tener ciertas ideas que pueden ser peligrosas puestas en práctica en algunos lugares del planeta, ¿no? O sea, pone en práctica algunas ideas de Trump. Yo no comulgo con el Islam, pero poniendo en práctica ciertas ideas, este cabrón puede hacer una guerra mundial, cabrón, ¿no? Este, y hacia allá vamos, hacia dónde van los autoritarismos que sí destrozan instituciones. No sé si Aminadab quieras arrancarte con este tema. No, a ver, antes de arrancar el tema, yo creo que hay un par de cosas que me gustaría comentar de lo que dice Giancarlo, porque son pertinentes para ir introduciendo el tema. A ver, una de las cosas que me parece muy peligrosas pues yo he hecho varias conferencias sobre la perspectiva de la política en el siglo XXI y hay problemas que tienen que ver con las ideas y problemas que tienen que ver con las personas que supuestamente encarnan o promueven o impulsan esas ideas. A mí me preocupa mucho y cuando llegó la cuarta transformación, yo recuerdo que pues, buscando e indagando, me encontré con estas estrategias tan corrosivas y tan destructivas de la izquierda europea, y llamemos izquierda todo el conjunto de socialismos, socialdemocracias, ¿cómo se llama? Resabios eurocomunistas y todo ese tipo ¿cómo se llama? De parte del espectro político, que uno de sus objetivos, incluso planteado desde la época de la caída del muro de Berlín, era cómo se apropiaban de los valores del liberalismo. O sea, decían, es que el socialismo es la libertad, el socialismo es la democracia. Parte de eso es algo que pues aquí hemos discutido mucho, lo discutimos mucho durante la transición mexicana, donde quisimos entendernos así un poco como lo que planteaba Giancarlo de cómo están haciendo este grupo. Entonces, una de las intenciones era cómo le hacías para que generaras este consenso, esta convergencia de diferentes maneras de pensar. Pero el asunto está en que hay un enfrentamiento de ideas que va más allá de lo que se llaman las izquierdas y las derechas o los centros, que pues me parece una terminología demasiado superada, pero hay un asunto que sí hay que ponerle atención. Yo digo que hay muchas ideas, o las que compartimos, por ejemplo, nosotros, que son ideas que no son adversas a otras, o sea, que pueden dialogar, que pueden entenderse, que pueden tener diferentes puntos de vista sobre lo que es la democracia, la libertad, las instituciones, la división de poderes, el Estado de Derecho, etcétera, 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 pero que evidentemente forman parte de una competencia y de un juego democrático donde puede haber, insisto, el diálogo, el entendimiento, y si no nos entendemos, entonces a votos decidimos eventualmente o quién encabeza o quién liderea en este caso, una gestión, una reforma de carácter legal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otras ideas como las que pululan en estos extremismos, tanto de las derechas como de las izquierdas, que son excluyentes, que son adversas a lo que tú piensas, que te están diciendo, ¿sabes qué? Es que como no tienes razón, hoy, por ejemplo, en el debate en el Senado de la República fue impresionante la manera en que Fernández Noroña y Salgado Macedonio, así dándoselas de demócratas, imagínense, dándoselas de gente que supuestamente tienen una razón, pero no una razón porque ellos sean ni pensadores ni ídolos, sino simplemente porque amparados en los votos supuestos que sacaron y la inflación que se les dio, se suben a la tribuna así prácticamente así como inquisidores de los que perdieron, y entonces se van al basurero de la historia y ustedes van a volver a perder porque siempre van a perder, porque nunca van a recuperar el poder. Y dices, caray, oye, pues ese debate es así, ya, no un término así de entendernos, de buscar inclusión, o no, es un debate que está para patearte, para excluir, para llevarte a la nada, ¿no? Que ese es uno de los problemas, ¿no? Y el otro problema que
que decía Giancarlo, y esto sí es importante, porque esto, por ejemplo, con mi amigo que aquí a veces no es muy bien visto, que es Rolando Lanota. Rolando Lanota hace algunas semanas, bueno, algunos meses cuando estaba la campaña, me invitó a un grupo así plural, ¿no? Llamémosle plural. O sea que en México, ¿qué se entiende por plural? Bueno, vamos, así como los talk shows de los grandes medios de comunicación que se pusieron de moda en la transición, sobre todo a finales ¿cómo se llama?, de la hegemonía priista y a principios de los gobiernos del PAN. Estos programas en donde, a ver, tenemos que tener a un panista y tenemos que tener a un priista y a un izquierdista, perredista, a un académico que sea quizá de las grandes universidades privadas que ha defendido la libre empresa, etc. Pero también hay que tener a alguien de la izquierda para equilibrar, para poder tener diferentes puntos de vista. Y a mí me parece, y esto alguna vez lo he comentado aquí, lo reitero, a mí me parece que ese tipo de espacios y ese tipo de mensajes son muy confusos para la gente. Yo creo que es necesario que haya espacios que asuman, así como ustedes dos asumen el tema libertario, y que yo creo que lo importante es que la interpretación libertaria de la vida pública, de lo que son los poderes, de lo que son las instituciones, de lo que es la política, de lo que es la democracia, es algo que ustedes deberían tratar de dejar clara cuál es la posición de ustedes, así como yo trato de dejar perfectamente clara la posición humanista de los que pensamos en eso. Entonces, esto no lo hago como un debate para decir ustedes no tienen la razón o la tienen, sino simple y sencillamente para que en términos del debate público queden claras las posiciones, porque a mí me parece que estos programas que pulularon, los de las televisiones privadas, de los de Televisa y de Azteca y los de las televisiones públicas del 11, del 22, muchas veces en el ciudadano común causan más confusión que aclaración, porque al calor de que yo pienso esto y tú piensas esto, entonces se discute cualquier tipo de reforma, cualquier tipo de institución, cualquier tipo de política pública, de decisión, y entonces cada quien se queda con sus propias certezas, cada quien se queda con sus propias decisiones, y entonces no se da el diálogo, sino que tú estás equivocado y yo tengo la razón. Entonces así no construimos nada, ¿eh? Y ese es uno de los problemas de la democracia del siglo XXI, en donde coexistimos, pero sin ninguna cohesión, sin ningún proyecto común. Y esa parte me parece que yo no le digo criticando lo que decías, Giancarlo, simplemente hago un llamado a la reflexión de qué tan importante para poder converger en ese espacio público común podemos o tendríamos nosotros la obligación de expresar de manera muy clara siempre cuál es la posición que uno asume, ¿no? Y en ese sentido nos vamos a poder entender más fácil, y creo que al público que nos ve le vamos a poder dar un mensaje mucho más claro, decirle por qué impulsamos tal o cual posición que ustedes pueden apoyar, que ustedes pueden sumarse, que ustedes pueden incluirse, ¿no? Pero bueno, esa es una discusión que estaré empezando y creo que este programa se presta muchísimo para profundizar en ella. Mi querido Jan, adelante. Sí, a ver, el espacio y el proyecto de Ingobernables es muy claro. Es un podcast y un proyecto de análisis político de derecha, en donde los tres participantes, Ferdinand, Tumba y yo, nos identificamos como de derecha conservadora y abrimos el espacio para que personas que no necesariamente comulgan con nuestras ideas nos puedan decir a sus ojos qué es lo que nosotros defendemos que está mal, repito, a sus ojos, y enriquecer el debate. Yo creo que uno de los grandes problemas de la oposición en el último sexenio es que no quiso escuchar, es que todo lo que venía del presidente, no importaba qué dijera, todo estaba mal, no importara qué dijera, todo lo iban a rechazar, no importara qué propusiera Morena, en el momento en que dijeran propongo A, no. Pero qué dice A, no sé, simplemente sé que eres Morena y entonces no. Te pongo un ejemplo, el tema de la sobrerepresentación. Se intentó hacer una reforma al respecto, criticable o no, mejorable o no, pero se intentó hacer una reforma a ese sistema que el PAN y el PRI inventaron, llevaron a cabo
y con lo que lograron en repetidas ocasiones sobre representación, entre comillas. El mismo sistema con el que llega Morena, juega Morena con esas mismas reglas le gana a la oposición y luego la oposición se queja de por qué Morena usa las reglas que inventó la oposición. Detalles así son a lo que me refiero cuando digo que el cerrarse a escuchar lo que el contrario dice simplemente porque es de un color nos lleva a lo que hoy tenemos en México. Por ejemplo, en el primer programa, repito, cuando invitamos a Poncho Gutiérrez, o en el segundo, cuando invitamos a el hijo del expresidente Felipe Calderón, en el tercero, cuando invitamos a Jorge Garcés del PRI, en los tres programas tuvimos cosas en contra de los tres. En los tres les mentamos la madre a los tres, en el que menos fue a Luis Felipe, porque el programa no se prestó tanto para eso. Temor reverencial. No. Sino que mi intención en ese programa era que él fijara posturas claras sobre A y B, sobre el tema pro vida, sobre el tema pro familia. Se explayó bastante y llegó a decir el hijo del expresidente Luis Felipe Calderón, el PAN ha muerto. Está grabado y el hijo del PAN ha muerto y murió hace mucho y A y B y C lo han aniquilado. Sin embargo, no quiere decir que no pueda revivir, bla, 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 bla. Garcés defendiendo como siempre a Alito Moreno, nos lo acabamos en el programa, y Poncho, pues obviamente visibilizando las causas que la izquierda dice defender y dice que le importa defender. Ahora, se habló del tema de que los términos de izquierda-derecha ya son atrasados, no sé, arcaicos, ya poco funcionales el hoy en día, pero cuando suelo escuchar este tipo de comentarios, también suelo escuchar que comenzamos a confundir derecha-izquierda como espectro político y derecha-izquierda como ideología. Cuando hablamos de derecha-izquierda, hablamos de espectro político, no hablamos de ideologías. Si vamos a hablar de la derecha, ¿es una ideología? Bueno, pues hay que definir pues, qué defiende la derecha y te vas a topar con un problema, que hay muchas derechas y que hay muchas izquierdas. Entonces es mucho más sencillo utilizar izquierda y derecha como espectros políticos en donde, si bien es cierto que ya están bastante mezclados porque lo que se esperaría que pensara una derecha lo llega a pensar alguien de izquierda y lo que se esperaría que pensara alguien de izquierda lo llega a pensar alguien de derecha, seguimos hablando de los mismos espectros y entonces habría que hablar entonces de una redefinición de lo que hoy en este contexto espacio-tiempo pues significa la derecha en México, significa la izquierda en los Estados Unidos, etcétera. Y uno de los mayores problemas, atendiendo a la pregunta de Cata sobre la tendencia de la sociedad a optar por autoritarismos, alguien ahí mencionaba en comentarios el problema de la libertad, que yo lo enfocaría a que la libertad no se tiene que defender como un fin, sino como un medio. Cuando la libertad se comienza a defender como un fin y es lo más a lo que aspiras y es el fin último, no me importa cómo la voy a usar, en qué la voy a usar, lo que me importa es ser libre. Y entonces pues la gente dice, bueno, como soy libre de hacer A, B, C y D, a nadie le importa si A, B, C y D son correctos o son incorrectos. No quiere decir que me prohíban hacer A porque lo consideren incorrecto. Quiere decir que es muy diferente, ahí yo fijo mi diferencia o mi límite entre el libertarismo y el conservadorismo. Es muy diferente decir, aquí está un barco, aquí está el mar, ve a donde quieras. Yo prefiero decir, aquí está un barco, aquí está el mar. Te pregunto, ¿sabes llevarlo? ¿Tienes tripulación que lo pueda llevar? ¿A dónde quieres llegar? No, que A, yo te recomiendo ir a B. Si quieres ir a A, ve a A, pero te recomiendo en función de A, de B, de C, de D, ir acá. Y si no tienes las cualidades, y si no sabes ni siquiera comandar un barco, pues con la pena, pues no comandes un barco, ¿no? Ahí la diferencia entre, ahí está y haz lo que quieras, a ahí está,
puedes hacer lo que quieras, pero en base a la experiencia, de ahí viene la tradición del conservadurismo, que no se defiende la tradición y las costumbres simplemente por ser tradición, sino porque si algo ha llegado a ser como es porque han pasado generaciones, años, experiencia, pesares, males, virtudes, aciertos, desaciertos, que nos han traído a ser como somos. Y me mencionaban sobre el regreso al caudillismo, y es que creo que el hartazgo de la gente, en México hablando específicamente, el hartazgo de la gente en toda la región en contra de líderes que han sido incompetentes, ineptos y que han demostrado no el no poder cambiar las cosas, sino no querer cambiarlas, hace que las personas quieran un cambio como sea. No me importa quién lo haga, no me importa cómo reforman al Poder Judicial, porque uno de los errores de cierta oposición, no, aquí no voy a decir de la oposición, sino de ciertos personajes de la oposición, fue, no es que cómo el pueblo va a elegir jueces. Bueno, escúchate, lo que la gente de a pie te está entendiendo es, tú eres un pendejo y no puedes elegir jueces, ¿ok? Ah, ¿tú crees que soy tan pendejo que no puedo elegir jueces? Ok, voto por Morena. Es que tú eres tan pendejo que votaste por Morena, por Andrés Manuel López Obrador en el 2018. A ver, me estás diciendo pendejo, pero me estás pidiendo el voto porque votar por ti, pues sí me quita lo pendejo. O sea, me estoy entendiendo. Eh, entonces la gente dice, me vale madre, yo ya estoy harto de que mi juicio dure 3, 4 años y no se resuelva. Estoy harto de que me pidan mordida en los juzgados para recibirme mi demanda. Estoy harto de que la secretaria me reciba con cara y me diga, pues a ver si puedo atenderte si quiero, porque primero tengo que tomarme mi café con mi amiga y comerme el sándwich, etcétera. Estoy harto de que mi contrincante en una demanda tenga más dinero que yo y por ello le pague al juez y el juez resuelva a su favor. Estoy harto de que el Ministerio Público libere delincuentes porque ya les pagaron la cuota para liberarlos. Estoy harto de que archiven casos porque ya les pagaron, porque ponen por encima sus intereses que la justicia. Necesitamos una reforma al Poder Judicial. ¿Qué hace la oposición? No, ni madres, es Morena, nada. No propone nada, se sigue oponiendo y entonces la gente dice, quiero un pinche cambio ya. No estoy como que para que la oposición debata la reforma y a ver si llegan a un acuerdo y si no llegan, pues se va a 3 años y a ver si el próximo presidente la vuelve a proponer. No, la quiero ya. No me importa cómo, la quiero ya. Y entonces el que llegue y le diga, aquí está la reforma y va a pasar porque va a pasar. Y si no pasa, hay una B. Y si no pasa, hay una C. Y yo te aseguro que si no pasa A, pasará Z. Pero va a pasar porque va a pasar. Ahí está el voto. Necesitamos una reforma electoral porque me caga que mi diputado no me represente. Me caga que Marco Cortés se haya puesto en primer lugar de plurinominales. Me caga que Alito Moreno se haya puesto en primer lugar de plurinominales. Ah, ok, te caga, quitemos a los plurinominales. Me vale madre las consecuencias. Lo que me importa es quitar estos hijos de la chingada, ¿ok? Y en ese hartazgo y en ese coraje, votan por el cambio inmediato sin ponerse a reflexionar las consecuencias que ese cambio inmediato te puede generar a mediano y largo plazo. Quiero hacerte una pausa Sí. y empezar a sintetizar lo que estás diciendo. Pero tendríamos que sacar como una primer conclusión. Juan Pueblo, si es ignorante, Juan Pueblo reacciona, ¿no? O sea, le dices pendejo, pues se desquita, ¿no? Le dices ignorante, se desquita. Le dices, por acá, eres un bruto por votar por esto, te chingas, cabrón, ¿no? Le dices, ni mi perro come huevos con jamón, porque también lo hicieron, te chinga, ¿no? Entonces, lo que hemos señalado aquí muchas veces es que estos caudillos, ojo, populistas de izquierda y de derecha, lo único que van haciendo es una colección de resentimientos.
puntualmente podríamos resumir lo que estás diciendo en una frase matona así de sencilla, Jan. Es que decirlo como resentimiento automáticamente le pone una connotación irracional Claro que hay una connotación a irracional en todo esto, cabrón, Pero es ¿no? que yo no diría que es irracional el coraje que le tiene el pueblo a un Marco Cortés, o que es irracional el coraje que le tiene el pueblo a un Alito Moreno, o que es irracional el coraje que le tienen a una misma Xochitl Gálvez, ¿no? Eso no es irracional. Tienen razones, tienen fundamentos y sobre todo la experiencia. Tú no le vas a ir a decir a una persona, repito, que tiene un caso archivado durante 3, 4 años porque ya pagaron mordida, que el sistema judicial no requiere una reforma. Tú no le vas a ir a decir a una persona que no conoce a su juez que es un pendejo para elegir jueces y que por eso no puede elegirlos. No le vas a decir a una persona que el riesgo de la reforma es que el partido del oficialismo ponga jueces a modo. Eso ya se hacía. No le vas a decir a una persona que el riesgo es que el oficialismo corrompa jueces. Eso ya se hacía. Te van a decir, no mames, yo lo he vivido 1 año, 2 años, 3 años y me siguen trayendo este pinche cuento. Mínimo este cabrón me está diciendo que los va a quitar a todos y a la chingada. Lo irracional es dejarse llevar por el coraje y como lo dije anteriormente, querer cambios inmediatos sin detenerse a ver qué cambio están proponiendo. Porque el cambio simplemente por ser cambio no trae una connotación buena o mala. Así que adjetivarlo como es un resentimiento y ya, también te va a generar un problema. De la misma manera que te genera un problema decirles pendejos ignorantes, te va a generar un pedo decirles pinches resentidos de la chingada. Bueno, pues eso A ver, vamos a una pausa también para dar la palabra a Sí. Minadab, sobre todo porque Minadab va a ser la última intervención antes Sí. de ser el corte de Wow MX, pero si lo analizas, mi querido Jan, y le vamos a dejar la palabra a Minadab, Trump hizo una colección de resentimientos de un montón de sectores sociales y lo sacó perfectamente en la campaña. Quiero mucho a Javier, pero Milei también hizo una colección de resentimientos de muchas causas justas, probadas, probables, pero también lo hizo. O sea, y ojo, tuvo que apelar a ciertas fórmulas medio populistoides, ¿no? Y si nos vamos por toda la región donde los caudillos pululan, pues estamos hablando de Evo Morales, estamos hablando de Correa, estamos hablando de Maduro, estamos hablando de los dos bandos en Colombia, o sea, el propio Bukele, ¿no? O sea, estos sujetos han llegado a través de una colección de resentimientos y le han partido la madre a las instituciones. Y creo que ese es el tema grave. Ojo, no me atrevo a decir que Trump va a hacer eso porque Trump tiene un andamiaje político institucional vaya, sería una locura pensar que Trump puede cambiar el andamiaje institucional de los Estados Unidos, ¿no? Sería una locura en muchos sentidos. Es más, no hay viabilidad. Pero cuando se construyeron supermayorías en México, como se han construido en muchas partes de América Latina y Europa, las instituciones se han tambaleado. Dale, mi querido Minadab. Pues bueno, yo sobre todo esto que ha venido diciendo Giancarlo y lo que tú comentas, a ver, es que hay varias cosas que aquí se hacen luego cotidianamente. O sea, nosotros hemos hablado hasta el infinito de todas las cosas que Giancarlo está diciendo y yo nada más voy a agregar algunos detalles que me parece importante para clarificar. A ver, en estos programas, particularmente en la Cena de Grillos, a ver, se ha dicho que son una bola de prófugos del ácido fólico, que son así ignorantes, que son, a ver, no, sí, aunque te rías, o sea, a ver, yo de repente
también se me sale chaidizarlos, pero el tema es que cuando tú empiezas con esa actitud y empiezas en otros ámbitos a decir, es que lo que pasa es que deberían saber leer y escribir para votar y deberían de pagar impuestos o para que Con que sea, paguen impuestos. para que tengan un cargo público, tienen que, ¿cómo se llama? Tener la licenciatura terminada, como si eso fuera garantía de que fueran unos buenos, por ejemplo, representantes populares. O sea, nosotros mismos empezamos a elitizar la democracia y empezamos a excluir a muchísima gente que evidentemente se puede sentir lastimada y de ahí viene todo este resentimiento de los que no votan, de los que no participan, de los que sabotean o de los que vienen y te castigan, no por el hecho de que estén de acuerdo a lo mejor con lo que está haciendo el gobierno de la 4T, sino porque me estoy desquitando de ti, aunque tú eres el que me has, insultado, o sea, entonces, eso es parte del problema porque muchas veces el debate político se da en esos términos y el asunto con la democracia y con las ideas políticas, a ver, no es inmutable, a ver, empezando porque si vamos a la historia, larga historia del Partido Republicano de Estados Unidos, ya no utilicemos a los partidos mexicanos como referentes, pero ahorita voy a caer en eso antes del corte. El Partido Republicano cuando se fundó, fue el partido que luchó contra la esclavitud, que luchaba por la igualdad, ¿no? O sea, fue el partido de Abraham Lincoln, para empezar, ¿no? Claro que ese partido tuvo una transformación de 180 grados en sus ideas políticas para convertirse en lo que Giancarlo le llama la derecha, ¿no? En un partido que efectivamente defiende a los supremacistas, a los racistas, a toda una serie de cosas que me parecen bastante deleznables, que definitivamente pues no corresponden con la idea pues de una vida democrática. Esa es mi opinión. Entonces, el asunto es que ahí es donde ya empezamos a perder luego los referentes, ¿no? Y es donde yo hago un llamado siempre a que pues uno pues, ponga los referentes, aunque a la gente luego no le guste, ¿no? Entonces yo trataría de que en primer lugar, pues no se atarugue a la gente en ese sentido, ni la califiques de taruga, ¿no? Pero bueno. Ahora, otro problema que también es muy serio, y ahí sí tiene que ver, por ejemplo, en el caso del PAN, aquí tomando la parte mexicana antes de irnos al corte. A ver, se supone que es un partido que tiene unos principios doctrinarios humanistas, ¿no? Que corresponden, que ustedes le llaman la derecha, yo digo que no es de la derecha, pero bueno, el tema es que ustedes ven lo que dicen ser sus principios, lo que dicen ser sus programas, sus plataformas, pero yo quiero que me digan ¿qué político panista en el presente representa eso, no? Tú ves a los panistas, pues, más woke que los demócratas de Estados Unidos, tú los ves pintando ¿cómo se llama? Los cruces de las calles así con colores arcoíris, los ves hablando con el lenguaje incluyente, los ves defendiendo la ideología de género, los ves con propuestas populistas como vimos en la campaña presidencial con Xóchitl Gálvez, o sea, entonces, ahí el problema es que tú ya no eres un referente, o sea, tú mismo te extravías y entonces yo, por ejemplo, yo creo que al PAN una de las cosas que le puede pasar y muy posiblemente le va a pasar es que acabe con el Partido Republicano, o sea, va a tener que cambiar o va a cambiar completamente su posición original, doctrinal, ideológica, por una que a los que están ahorita dirigiéndolo y que están a punto de ponerse así como hoy se puso en la tribuna Salgado Macedonio, así me imagino que va a estar el próximo domingo, lo que va a suceder es que ya no representan esos valores, no representan esos principios, representan lo que ellos creen que es más conveniente, que es obviamente el populismo, la demagogia, esta ideología woke, este progresismo que ha llevado a que busquen supuestamente nuevos electores y nuevos estratos sociales a los que quieren convencer de que voten por el PAN, cuando están dándole la espalda a su propio electorado histórico, cuando le están dando la espalda a todo lo que era su ¿cómo se llama? Su mercado político, ¿no? En ese sentido, cuando Giancarlo dice, pues pues claro que está desaparecido. A ver, aquí yo, aunque yo sea panista, yo no puedo defender lo indefendible. Aunque yo lleve 40 años de militante, pues evidentemente que no voy a decir, no, es que el PAN sigue representando sus valores originales, ¿no? Por eso se pide que se regrese a eso, aunque lo único que ha vuelto a sus orígenes es que ahora tiene que luchar contra una dictadura como la que enfrentaba cuando surgió, pero ahí es donde están las cosas que muchas veces cuando nosotros decimos,
quitemos a los viejos partidos y hagamos uno nuevo, pues no pareciera que no se está racionalizando esa realidad y esas circunstancias por las que vas a atravesar. Pero bueno, queridos amigos, córtale. tenemos que hacer el corte para nuestros amigos de Wow MX. Saben que seguimos por mi canal, también cortamos para Alterno 180, pero Aminadab lo sabe, prendió la mecha y en la siguiente parte se va a poner muy bueno esta conversación. Vamos con los destacados, los comentarios destacados de la audiencia que tenemos y con reflexiones. Ya saben que regresamos del corte y hacemos unos minutos más de programa para las últimas ideas, pero sabíamos que era un programa de mucha reflexión. Amigos de Wow, nos vemos la próxima semana y los que andan por aquí saben que seguimos en vivo ahorita miércoles 6 de noviembre, completamente en vivo. Vamos a seguir unos minutos más aquí en mi canal. No se desconecten.